Muy pocas personas conocen el grado de importancia que tiene saber historia. Si yo les preguntara, ¿qué batalla permite que hoy exista el mundo como lo conocemos? En el mundo, en la historia universal. La que cambió el rumbo de la historia para siempre. Mucho antes. Es una batalla que se conoce con el nombre de la batalla de las Termópilas. Las Termópilas, en donde 300 hombres, detienen a un ejército de 2 millones. Durante 7 días les cierran el paso. Solo 300 espartanos, heroicos, con armas inferiores. Pero ¿cuál era su mejor arma? La virtud. Eran valientes, tenaces, superiores al miedo, al dolor, a las heridas, a la abrumadora superioridad numérica del adversario. Fíjense, les cuento, está en mi novela, porque ahí lo narro con muchos pelos y señales, pero de lo que es esa narración, le dice el embajador persa al rey espartano: somos tantos que con nuestras flechas, mejor ríndanse, porque somos tantos y ustedes tan poquitos que con nuestras flechas vamos a oscurecer la luz del sol. Quiero que se imaginen 500,000 de guerreros lanzando una flecha que además vuela 1 kilómetro, porque ¿qué flechas eran? Ni siquiera como las que ahora se usan en las Olimpiadas, son de juguete en comparación de aquellas, que vamos a oscurecer el sol. Y entonces un oficial de 2º grado, se llamaba Dieneques, le dice al rey, al embajador persa: ¿y cuál es la preocupación? Si oscureces la luz del sol, pelearemos en la oscuridad. Así contesta. Y entonces le dice el embajador persa al rey griego, espartano, le dice: dame tus armas, ríndanse y entréguenos sus armas. Y tenían que caminar para entregar las armas como 2 kilómetros. Y entonces el rey espartano, que se llamaba Leónidas, hasta hace honor a su nombre, ¿no? Leónidas, le dice a Jerjes: molon lave, así a grito pelón, molon lave, que en griego significa ven y cógelas tú. ¿Sí? Y entonces, fíjate, ¿quieres mis armas? Ven y cógelas. Molon lave. ¿Sí? Y entonces el rey persa dice: voy sobre ellas. Y entonces imagínense, por favor, millones de hombres atacando a un grupito. Resistieron 7 días. Y en esos 7 días, la esposa del rey Leónidas estaba en el senado espartano. Y ella era una mujer extremadamente virtuosa. Lástima que tiene un nombre espantoso, se llamaba Gorgos. ¿Sí? Pero bueno, hermosa, inteligente, virtuosa, esposa de Leónidas. Y ella se da cuenta de que en el Senado hay traidores que le han dicho a los persas por dónde atacar a Atenas. Y ella los denuncia con riesgo para su vida. Y al denunciar ella, logran más días de evitar la tragedia. Y en todo el tiempo en que Leónidas resiste en las Termópilas y su esposa resiste en el Senado, da la oportunidad para que en ese corto lapso la marina de guerra griega se arme, ¿sí? Ponga las naves a flote, las arme suficientemente y derrota a Jerjes para siempre en la batalla de Salamina. Virtud contra tecnología, virtud contra fuerza bruta, virtud contra astucia y traición, virtud y patriotismo, honor y gloria contra maldad y perversidad, y cambian el rumbo de la historia. Si Grecia sobrevivió, es gracias a 300 hombres virtuosos y a una mujer extraordinaria, sobre todo para su época. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar la historia de México?
¿Qué es lo que puede cambiar nuestra historia personal? ¿Qué es lo que puede cambiar la historia de nuestra familia, de nuestros hijos? Uno solo o muchos actos heroicos, pero hechos como lo dice ahí, con oportunidad, cuando se necesita, justo a tiempo, no antes ni después. ¿Sí? Esto para poner en evidencia qué ganarían las organizaciones si decidieran crear programas de entrenamiento para su gente. Pero lo primero que me recortan son los programas de desarrollo humano en virtudes. Qué triste, ¿no? Por esa razón México sigue siendo una economía no competitiva. Desde las escuelas. ¿A qué niño le enseñan esto? ¿No? Yo tengo mucha ilusión de ahora, por ejemplo, con Mari Carmen y otras personas que me ayudan aquí en Metepec y en Toluca, estamos ya yendo a escuelas a proponer programas para los niños y para los padres de familia, y está abriéndose puertas. Sí. No, bueno, el bullying, ¿qué tal? Sí. El bullying es un efecto de la falta de educación en virtudes. Sí. Así es. Sí. Cuídalos, son colegiaturas. Sí. Sí. Son cuotas. Sí. Sí. Uh-huh. Entonces, con todo esto vemos la enorme importancia que tiene la educación nuestra en la virtud. A estas alturas del partido, no importa que tengas 20 años, o 14, o 60, o 71, la virtud siempre está al alcance del aprendizaje de cualquier persona de buena voluntad. Todo está en decidir ser virtuoso, adquirir las virtudes que nos hagan falta y continuar por esa ruta por el resto de nuestra existencia. ¿Sí? Sobre este punto, ¿alguna pregunta? Bueno, pues continuamos con la definición de vicio. ¿Qué es vicio? Un hábito operativo perverso. Pero fíjense qué cosa más apasionante y qué interesante. Tiene las mismas características de la virtud. El vicioso es eficiente. Para conseguir un cigarro o una tonelada de metas es muy eficiente. ¿Sí? Por ejemplo, leía yo el reportaje de este fin de semana en Proceso y dice, y es cierto, que desde hace como unos 8 meses en Tamaulipas se acabaron los muertos en comparación a los que había. Y explica por qué ya no hay muertos, porque los narcos ya se pusieron de acuerdo, ¿sí? Para no perder negocios, dinero y armas y hombres, se ponen de acuerdo y es el mejor paso para las drogas a Estados Unidos. ¿Pero qué creen? ¿De dónde viene? De Michoacán, donde ya no están los caballeros templarios, ya no está el cártel del Nuevo Milenio, ya no está la tuta, ya no está el plan Carte, ya no está este, ya no está el otro, pero está el delegado del Ejército Federal y del presidente, y ellos son los que se encargan de hacer llegar las drogas a Estados Unidos. ¡Qué eficiencia!, ¿no? Increíble capacidad de operación nos da el vicio. Además, qué eficacia. ¿Cuál es el objetivo? Que a los gringos no les falte su dosis, porque además es una exigencia radical del gobierno yanqui, que no nos falte nuestra droga, porque si nos falta nuestra droga, nuestra nación se desploma. Solo quiero que piensen 15 días sin drogas, 40 millones de adictos. ¿Qué pasaría? Con el síndrome de abstinencia. ¿Sí? Invaden, no México, hasta Colombia llegan. ¿Sí? Además todo el mundo armado, ¿no? Y todo el mundo tiene avionetas y submarinos y yates y aviones y lo que quieras.
para conseguir la droga que les haría falta si México y Colombia no la siguen proveyendo, serían extraordinariamente eficientes y extraordinariamente eficaces. Como lo es el cuate que es adicto al cigarro y es capaz de subir 25 pisos por un cigarro. Y los fumadores lo saben bien. ¿Sí? O el borracho que llega a Salt Lake City y no puede conseguir alcohol porque en las tiendas no lo venden, pero se las ingenia para conseguirlo en alguna fábrica de noche a la 1 de la madrugada, ¿no? Aunque tengan que pagar $300 la botella que cuesta 30. Entonces, lo que quiero resaltar es que el vicio es incluso más eficiente que la virtud. ¿Sí? Porque el virtuoso sí repara en los medios. No, esto no se vale. Y el vicioso no. El vicioso no repara en los medios. Es capaz de conseguir lo que sea, haciendo lo que sea y pasando por encima de quien sea. Eso lo hace más eficiente y más eficaz. Lo hace más rápido, más oportuno, más despiadado y además lo goza. ¿Sí? Tienen que ver las escenas de esa famosa serie de televisión, El Patrón del Mal, cómo celebraba Escobar cuando su mercancía, le informaban, ya había llegado a San Diego o a Chicago. Pablo Escobar, ¿qué fiestas hacían? Jefe, ya coronamos. En colombiano, narco quiere decir que la mercancía ya llegó a su lugar. Ya coronamos. ¿Sí? Es coronar con éxito la misión. Ya coronamos la merquita, jefazo. Bueno, eran unas fiestas estruendosas que duraban varios días. ¿Sí? Entonces produce alegría y euforia, ¿no? Eficacia, eficiencia, rapidez y además todo milimétricamente calculado. Por ejemplo, hay un momento en el cual la Marina de Guerra gringa está capitaneada por un general, por un almirante que no está en la movida, que es nuevo y no sabe lo que es el convenio entre Colombia y Estados Unidos para dejar pasar ciertas embarcaciones. Y entonces los colombianos van muy quitados de la pena con sus toneladas de cocaína llegando a Miami. Y el guardacostas gringo los va persiguiendo y el jefe de la embarcación colombiana cargada de droga dice: qué raro, no deberían perseguirnos, pues este idiota, ¿sí? Este pecueco, así les dice, este pecueco, ¿qué se cree? Y entonces uno de los subalternos le dice: ¿qué tal, jefe, si este almirante que mandó este guardacostas no está en el entendido de que nos tiene que dejar llegar? Y entonces todos instantáneamente, en menos de 5 minutos, se tiñen el pelo, medio güero, se ponen tatuajes de militares, se cambian a uniformes gringos y reciben al guardacostas y se hacen pasar por marines con pasaportes auténticos y coronan la merquita. Y los gringos ya no pudieron hacer nada. Después el jefe de este oficial le pone una de perro bailarín y lo entera. O sea, es que tenemos que dejar pasar cierta cantidad, no seas bruto. ¿Sí? Y entonces el otro le dice: no, mi deber es que no pase una sola embarcación. ¿Y qué creen? Lo dan de baja. Como dijo por ahí el otro día un empresario cuando me escuchó esto: ¿y qué le va a pasar? Lo vamos a extrañar. ¿Sí? Entonces, con todo esto, el vicio es eficiente, rápido, oportuno, tenaz, decidido, ¿sí? Eficaz, logra sus objetivos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Fíjense, la diferencia es que el bien honesto es el propósito de la virtud, el bien honesto. ¿Y cuál es el propósito del vicio? El bien deleitable. El bien deleitable, el bien placentero, el bien utilitario, el bien pragmático. Puede ser también como el vicio más ligado a una necesidad mala, temporal o Sí,
A diferencia de la virtud, que no busca necesidades, ¿sí? La virtud no busca satisfacerse. El virtuoso busca satisfacer al prójimo. El vicioso busca satisfacerse él. Solo se ama a sí mismo, desordenadamente, exageradamente. Nunca busca el bien del otro. La persona virtuosa sí. Entonces, la diferencia está en que el vicio buscamos los bienes placenteros, los bienes deleitables, los bienes utilitarios, pero no buscamos los bienes honestos. Incluso, a ver, vamos a pensar en una persona, en un macho que, ¿cómo ve el macho mexicano en general a la mujer? ¿La ve como bien útil, como bien deleitable o como bien honesto? En primerísimo lugar, deleitable, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, como la ve como bien deleitable, pues la ve como bien ensabanable, ¿sí? O hospedable en el hotelito de paso, ¿no? O no importa, en la Quinta Avenida de Nueva York. Pero para él no es una persona, es que un bien corporal, ¿sí? Un bien que pesa 60 kilos y que tiene medidas de 90, 60, revienta. ¿Sí? Así es como lo ve el macho. E incluso hay algunos machos que son muy dados a lucir a sus mujeres y las traen de minifalda, con el escote profundo, todas descocadas, todas jacarandosas, ¿sí? Y como que marcan su territorio, ¿no? Es un comportamiento animal, en donde el bien es totalmente diferente al bien honesto. Pero además, esa muchacha deleitable es también utilitaria, porque sirve para enganchar empresas, sirve para enganchar clientes, sirve para ganar dinero, sirve para llevarse a alguien al baile, para transar a alguien. ¿Sí? A ver, el otro día estaba yo viendo una foto de la delegada de Ceresol en Guanajuato. Es una modelo despampanante. ¿Qué diablos hace ahí? Luego mi esposa pregunta, ¿de quién será amante, no? O sea, y además con un presupuesto de gastos de cientos de millones de pesos que no se justifican para un estado de ese tamañito, ¿no? Pero el chiste es que esa mujer tiene un papel que no es honesto. Es un papel utilitario para algún gobernante y un papel deleitable para ese mismo gobernante o incluso para varios. Fíjese, cuando un poquito antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, esto es historia, y es apasionante. Un poquito antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, y se los cuento porque si no, no podríamos entender al México de hoy. Goebbels era el ministro de propaganda nazi de Hitler, y platicando entre ellos, ¿cómo podemos derrotar a los gringos? Los nazis también decían gringos, ya se lo habían aprendido el término a los mexicanos. Pues mira, se le ocurre a Goebbels, ¿por qué no invadimos a Estados Unidos con droga? No, pero para eso necesitamos que México nos apoye. Pues lo hacemos, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Fácil. ¿Sí? Y entonces diseñan un plan en donde involucran a Miss Alemania, una rubia que se llamaba Hilda Kruger, 1,80, estatuaria, hermosísima, rubia, ojos azules, increíble. Y la montan en un submarino con 50 toneladas de oro en barras. Vas a visitar al gobernador de Veracruz, de nombre Miguel Alemán Valdés, y te lo vas a echar al plato, ¿sí? Estoy usando no el alemán, sino el totonaca, ¿no? Bueno, pues llega Hilda a Veracruz, casual se las ingenia para entrar a Palacio. El Miguelito se queda prendado de la belleza alemana, que además tiene la misión de seducirlo. El muy bruto no se da cuenta, pero al mismo tiempo, en sus viajes de placer, a los pocos días, la trae a México y ahí conoce al secretario de la Defensa,
¿sí? Al jefe de guerra, que se llamaba, y al jefe de la policía, y se turnaba con los tres. Un fin de semana con este, otro fin de semana con este, otro fin de semana con este. Y el hecho es que llega un momento en que los tres se enteran y muy a la francesa se la reparten. ¿Sí? ¿Sí? Nadie pensaba ponerle matrimonio, ¿no? Era un objeto de placer. Pero ella no sabía que admitiendo ella sí sabía que admitiendo ella ser un objeto de placer, ellos eran bienes útiles para los propósitos de Hitler y Goebbels. El propósito era llenar Sinaloa de drogas, de plantíos de marihuana, cocaína, adormideras y todos los precursores de las drogas. ¿Y qué creen? Lo lograron. Nada más que no durante la guerra. O sea, el plan de Hitler fracasó porque los mexicanos no empezaron a trabajar a favor de Alemania, empezaron a trabajar a favor suyo. Entonces primero se fortalecieron en el sistema, echaron raíces en el sistema, y desde entonces nunca ha dejado de haber un presidente que no controle las rutas del narco. El primer gran controlador de las rutas del narco, Miguel Alemán Valdés. Si no me creen, cómprense un libro que se llama Los nazis en México. Lo venden en Sanborns, vale 90 pesos, ¿sí? Donde explica toda esta historia en detalle. ¿Cuál es el fondo de esta historia? El bien no es el mismo para el vicioso que para el virtuoso, ¿sí? Obviamente, el bien que lograron en términos materiales es incuantificable, es mega monstruoso. Se calcula por lo bajo, que lo que hoy mueve el narco en el planeta Tierra, ¿sí?, son alrededor de 1.500.000.000.000 de dólares por año. Varias veces el presupuesto de la Federación Mexicana, varias veces, cuando menos el triple, ¿sí?, solo por drogas, gracias a que la inmensa mayoría de la gente ve el bien utilitario, el bien deleitable, pero nuestra juventud y los no tan jóvenes no están entrenados para adquirir con gusto, dedicación, heroísmo, el bien honesto. Nuestros jóvenes, y sobre todo ahora ya nuestros niños, están entrenados para adquirir lo útil y lo placentero. La rubia que todos quieren, póngale lo sabroso, a que no puedes comer solo una, y 1000 cosas más por el estilo, ¿no? Por eso el concepto de bien honesto, fíjense, ¿cuál es mi mercadotecnia para esto? Luego me dicen, ay Juan, pues es que qué aburrido es. ¿Cómo que vamos a optar por lo honesto? Y lo padre, y lo guau, y lo in, y lo que está arriba de la línea de flotación, vas, ¿no?, con la papa en el hocico, ¿no? ¿Qué nunca lo vamos a obtener? Claro. El principal argumento de venta de la virtud es este, y ojalá lo puedan manejar con sus hijos, sus parejas, sus amigos, sus familiares y los niños compañeros de las escuelas a donde vayan sus hijos o sus nietos. El concepto es, si tú optas por lo útil, pierdes lo deleitable y lo honesto. Hay muchas historias que lo demuestran y las vamos a ir desenrollando. Si tú optas por lo útil, pierdes lo deleitable y lo honesto. Si tú optas por lo deleitable, pierdes lo útil y lo honesto, a corto, mediano o largo plazo. ¿Pero qué creen? Si tú optas por lo honesto, te quedas con todo. ¿Ya se anotaron? Sí, ya. Ok. Ya, pues ahí, Perfecto. Sí. Nos vemos ahí en 8. Muchas gracias. Gracias. Disculpe. En cambio, nos vemos en 8. Si tú optas, repito por el concepto, si tú optas por lo honesto,
invariablemente te vas a quedar con lo útil y con lo deleitable. Si optas por lo deleitable, pierdes lo útil y lo honesto. Ejemplos sobran. Optas por fumando espero al hombre que yo quiero. Estás optando por lo deleitable. Al rato te mueres y te vuelves un inútil. Te enfermas. Entras a la fila de los hombres, de los seres humanos que a ritmo de 8 segundos cada uno se mueren por tabaquismo. Ni duda cabe que fumar debe ser placentero. Yo no lo sé porque jamás he encendido un cigarro en mis labios. No lo sé, pero debe serlo. Muy deleitable. Si no, nadie lo haría. Si tú optas por el tabaquismo, o por el alcoholismo, o por el adulterio, o por el despilfarro, o por cualquier cosa placentera, dejas de ser útil y pierdes tus bienes útiles. Pierdes la salud, pierdes la fama, pierdes la vida, pierdes el trabajo, pierdes a tu pareja, pierdes a tus hijos, pierdes, aunque no sea tan rápido, pero finalmente ocurre, y a veces es muy rápido, ¿Se acuerdan que le había comentado el de una amiga? ¿Sí? Que se lo comenté el viernes.